Bueno, silencio, por favor. Vamos a dar inicio entonces con nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a analizar el día de hoy? Vamos a continuar donde nos quedamos la clase previa. Primero que nada les comento, ahí en el equipo les acabo de subir una versión más de la nota que tiene algunos cambios que hemos realizado conforme a lo que va. En esencia se mantiene lo mismo, nada más hay algunos cambios. ¿Sí? Bueno, entonces la clase pasada habíamos asignado este ejercicio de tarea, no lo había colocado en Classroom, pero lo voy a colocar de una vez. Es la tarea 3. En este caso es resolver el ejercicio 2.6. Digo, ya lo habíamos dejado, nada más me faltó generar la asignación. Entonces vamos a colocar la fecha. En este caso vamos a ponerla el día viernes y sería el viernes a las 19:30. Ajá. Esa es la tarea previa que ya teníamos, es de la cadena de Markov o caminata aleatoria, pero en 2 dimensiones. ¿Sí? Bueno, entonces con esto que yo tengo hasta aquí, vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Ajá. Hasta el momento nosotros tenemos esto que de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos podido caracterizar algunas de las cadenas de Markov. Ajá, las hemos podido caracterizar. Por ejemplo, recuerden que nuestro objetivo inicial era establecer las condiciones para la existencia de una distribución estacionaria. ¿Ah? Entonces, ¿quién era esa distribución estacionaria? Bueno, ahora vamos a relacionar la distribución estacionaria, pero con otra característica de la cadena de Markov. ¿Qué significa la distribución estacionaria? Significaba la proporción de veces que el proceso se encontraba en dicho estado. Sin embargo, la cadena o esta distribución también se encuentra relacionada con este TJ. ¿Quién es TJ? TJ es el menor natural de tal forma que el proceso regresa al estado J. Es decir, ese T realmente lo que te dice es el mínimo tiempo para que la cadena pueda regresar al estado actual, al estado del que parte. Ahorita vemos un ejemplo para trabajarlo en concreto. Entonces, a partir de esto, tenemos un teorema límite para cadenas de Markov finitas e irreducibles, que me dice que si yo tengo una cadena de Markov, nuevamente, finita, y defino a mu j como el número esperado de iteraciones para regresar al estado j, entonces dice que mu j es finito y además existe una única distribución estacionaria de tal forma que se cumple esto. En pocas palabras, el teorema te está diciendo dos cosas. La primera es que existe una distribución estacionaria. Y la segunda es que la distribución estacionaria está relacionada ¿con quién? Con el tiempo esperado de regreso o de retorno. Entonces, de tal forma que ¿qué? Que el tiempo esperado de retorno es el inverso de la distribución estacionaria. O al revés, la distribución estacionaria es el inverso del tiempo esperado de retorno. Eso es lo que nos dice. Y además nos dice que la distribución estacionaria cumple esto. Ojo, observen que esto es una convergencia similar a la ley de grandes números, como que en promedio. No es tal cual una distribución límite, porque una distribución límite es así. Pero esto dice que es un promedio. Es un promedio de las probabilidades de regresar. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Pues en pocas palabras, que esta distribución estacionaria te está diciendo la proporción promedio de regresar al proceso. ¿Ah? Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo yo lo aplico. Lo más importante, cómo puedo obtener dicho teorema. Entonces, vamos a ver lo siguiente. De esto yo les decía, esto sí tenganlo muy en cuenta. Pi j es el inverso de 1 entre mu j. ¿Quién es mu j? Mu j es el tiempo de regreso, tiempo esperado de regresar. Es decir, ¿cuál es el tiempo esperado de que si yo empecé la cadena en el estado j, regrese al estado j?
regresar al mismo estado. Ahora bien, ¿qué sucede con ese tiempo? Ese tiempo puede ser finito o infinito. ¿Por qué razón? Porque puede que una vez que entras a J vas a los otros estados y ya no puedes regresar. Eso significaría que el tiempo esperado de regreso sea infinito. En pocas palabras, ya no puedes regresar. ¿Sí? ¿Eso puede pasar aunque sean estos comunicantes? Puede pasar. Ahorita vamos a ver justo qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder, eso va a presentarse cuando la cadena o la clase no sea cerrada. ¿Qué es lo que puede suceder? Que sí, no es cerrada, es comunicante, pero hay un estado que se pierde. Y cuando se sale de ahí, ya no puede regresar. Entonces puede suceder. Entonces el tiempo es infinito, ya dijimos, si la cadena ya no regresa a dicho estado. Y el tiempo es finito si yo espero que regrese en un número finito de iteraciones. Cuando ese tiempo es finito, el estado se llama recurrente positivo y el otro se llama recurrente nulo. Entonces, ojo, observen, estoy agregando una definición más de clasificación. Recurrente positivo y recurrente nulo. ¿Qué significa recurrente positivo? Que existe un tiempo positivo, un tiempo finito para volver. Recurrente nulo, simplemente ese tiempo de que va a volver puede regresar. O incluso podría decir, no puede regresar. Ajá. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a ver un ejemplo en concreto para ir trabajando con esto. Dice, en una ciudad se han estudiado los sismos después de que ocurrió un evento sísmico devastador. Por lo anterior, se determinó estudiar dicho fenómeno mediante una cadena de Markov. Y entonces, ¿qué es esta cadena de Markov? Esta cadena de Markov, ¿qué es lo único que hace? Lo único que busca hacer es describir la probabilidad de que, dado que se presentó un evento sísmico de tal grado, pueda presentarse otro evento sísmico de cierto grado diferente. De hecho, ahí me dice que tiene 4 estados. El estado 1 denota la presencia de un evento sísmico entre 2 y 3 grados. El 2 entre 3 y 4, el 3 entre 4 y 5 y el 4 entre 5 y 6. Solamente nos estamos limitando a esos 4 estados. Entonces ahí tengo eso. Y ya me dan la matriz de transición. Mira, esa es la matriz de transición. De hecho, observen que casi es nulo o casi es imposible de que si se presentó uno de grado 5 a 6, llegue a presentarse otro inmediatamente de 5 a 6. Ajá. Generalmente pasa esto. O, dado los eventos sísmicos siempre están presentándose, ¿qué sucede? Que es muy probable que se pase de un evento sísmico de bajo a otro bajo inmediatamente. Bajo, 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 bajo. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, esta es la cadena que nosotros tenemos. Primero, nos dice, determine la distribución estacionaria. Ajá. Además, determine cuántos meses transcurrirán a partir de que apareció un terremoto de 2.5 grados. Es decir, ¿qué tiempo espero? ¿Qué tiempo espero? ¿Cuál es el tiempo esperado para que en este caso se vuelva a presentar otro sismo de la misma magnitud? Bueno, les agrego más. Las transiciones del proceso son mensuales. ¿Qué significa? Que está la probabilidad de que si en este mes se presentó un evento sísmico entre 2 y 3, el siguiente mes se presente un evento sísmico entre 2 y 3. Entonces, eso es lo que queremos saber. Primer paso, distribución estacionaria. Segundo paso, ¿cuánto espero? ¿Cuántos meses van a pasar para que se vuelva a presentar otro? Si hoy se presentó uno de 2.5, se presentó este mes, el siguiente mes se vuelve a presentar otro de 2.5. Eso es lo que quiero. Entonces, primer paso, debo de asegurar en este caso que existe la distribución estacionaria. ¿Cómo lo aseguro? Con el teorema previo. El teorema previo me dice que para eso, ¿qué se necesita? Que la cadena de Markov sea finita e irreducible. Finita ya está. Entonces, lo único que hace falta que yo valide es que esta cadena de Markov es irreducible para asegurar la existencia de una distribución estacionaria. A ver, validen que es irreducible. ¿Cómo valido que es irreducible?
Solo hay una clase, ¿no? Efectivamente, que solo hay una clase. A ver, entonces encuentren las clases de esa cadena de Markov. Ahí tienen la matriz de transición. Determinen o validen que es una clase. Porque si me están pidiendo distribución estacionaria, debe de existir. Entonces, validen. Ojo, en general, entonces, siempre que a ustedes les pidan, o más en concreto, siempre que vean un ejercicio donde yo les pida validar o determinar la distribución estacionaria, ustedes deben de probar primero que existe. ¿Sí? Deben de probar que existe, porque ¿cómo voy a buscar algo que no existe? Entonces eso es lo que deben de hacer primero, validarlo. Entonces lo digo porque para que lo tengan presente en exacto, nuestra evaluación. ¿Sí? Primero, valido la existencia, la aseguro y posteriormente, ahora sí, la encuentro. Ese término. Entonces, ¿sí? Y todavía estoy evaluándolo. Ya les avisaré. Pero les voy a avisar con tiempo. Bueno, voy escribiendo, voy poniendo los nodos. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y agrego las aristas. Es decir, en este caso, de 1 a 1 se puede ir. Ahí lo marco. Después de 1 a 2, también. 1 a 3, también. 3 a 4, también. Después voy con el segundo. Del 2 al 1 puedo ir. Entonces marco esta línea. Del 2 al 2 también puedo ir. Del 2 al 3 también se puede ir. Y del 3 al 4 de igual forma. Ahí está. Después, del 3 al 1 también puedo hacerlo. Del 3 al 2 también. Del 3 al 3 de igual forma. Del 3 al 4 no. Voy con el 4. Del 4 al 1 se puede ir, sí. Del 4 al 2 no se puede. Del 4 al 3 es posible. Y del 4 al 0 no. ¿Qué sucede? Que entonces empiezo a clasificar. 1. ¿1 se comunica con el 2? Sí, porque aquí está. De hecho, está el doble sentido. Ahí está. Después, ¿1 se comunica con el 3? También. ¿1 se comunica con el 4? También. Conclusión, una sola clase. Por lo tanto, la cadena es irreducible. Entonces, dado que es irreducible, ya puedo pensar en buscar la distribución estacionaria. Ya. Siguiente paso. Encuentre la distribución estacionaria. De momento no hemos formulado un proceso formal que yo les haya dicho cómo se encuentra la distribución estacionaria. Hemos visto propiedades de la distribución estacionaria. Hemos visto cómo encontrarla. Hemos visto qué cumple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a encontrar juntos la distribución estacionaria. Ya con esto, entonces, va a quedar claro cómo yo puedo encontrar la distribución estacionaria. ¿Sí? Va. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Hasta esta primera parte? Ojo, todo esto fue para simplemente asegurar la existencia de la distribución estacionaria. ¿Sí? Ojo, vean la diferencia. Estacionaria, no límite. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos, la límite sí es estacionaria, pero la estacionaria no es límite. Entonces, en este caso, solo busco estacionaria. Bueno.
¿Qué debe de cumplir la distribución estacionaria? Debe de cumplir que pi es igual a pi por p. Es decir, no se mueve. Entonces, ¿qué significa? Pues simplemente expreso esto como un sistema matricial. ¿Sí? Porque pi, si yo pongo esto en pi, esto es pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. Es igual a pi 1, pi 2, pi 3, pi 4 por p. Y entonces, ¿qué es lo que realmente obtengo? Realmente obtengo un sistema de ecuaciones. Ahí está. Aquí está planteado el sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones 4 por 4. ¿Ah? Entonces, ahí tengo el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar sistema de ecuaciones. ¿Qué debo de buscar? La solución. ¿Cuál va a ser el gran problema de este sistema de ecuaciones? Tengo 4 ecuaciones y tengo 4 variables. Entonces es posible que exista solución. Ya estoy en condiciones. Ahora bien, vean el sistema que tengo ahí planteado. ¿Cuál pudiera ser una solución? De arrastre. ¿Cuál pudiera ser una solución? Pi 1, 0. Tengo la solución trivial. ¿Por qué? Porque si pongo 0, 0, 0, 0, 0, listo. 0, 0 de nuevo. Y entonces 0 es solución. ¿Qué va a suceder cuando vimos la matriz P? Dijimos que la matriz P iba a cumplir con algunas propiedades, las cuales en este caso, ¿qué sucedía? Una de ellas es en este caso que es singular. ¿A qué se refiere? O no singular. En este caso es singular. ¿Qué va a suceder? Que ahí solamente tengo una solución, la cual es. Entonces, ¿cómo encuentro la distribución estacionaria? Bueno, voy a obligar a encontrar una distribución estacionaria. ¿Qué otra cosa debe de cumplir pi? Si es una distribución, debe de cumplir que la suma de esos elementos es 1. Entonces, ¿qué sucede? Que al sistema de ecuaciones previo, 4 por 4, voy a adicionar una condición más. Esa. Observen que ¿qué hace esta condición? Esta condición lo único que hace es lo siguiente. Te elimina la solución trivial. Ya la solución 0, 0, 0, 0 ya no es cuando agrego eso. Ahora, ¿qué sucede? Al ser este un sistema que solamente tiene una solución, tengo 4, tengo 5 ecuaciones ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer para garantizar la solución? Simplemente voy a eliminar una. ¿Por qué razón? Porque todas las de ahí van a ser equivalentes. Si yo las manipulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a cancelar una. Por ejemplo, esta. ¿Por qué? Porque quise que fuera esta. Todas son equivalentes. Ajá, así de sencillo. Pudo haber sido 4, pudo haber sido 3, pudo haber sido 2, pudo haber sido 1. ¿Mande? Porque para resolver y tener una única solución, ¿qué se necesita? Que sea 4 por 4. Si tú tienes 5 soluciones, ¿qué es lo que va a suceder? Ya estás, ajá, ya no. Seguramente sí existe solución, pero estás de más. Estás trabajando de más. ¿Y por qué? Porque estas de aquí acabo de decir que son equivalentes con 1. Ahí está. Entonces, estás trabajando una ecuación de más. Entonces, por tal razón, puedes quitar la que tú quieras. ¿Por qué? Porque ahí son equivalentes. Recuerden, es lo similar a un sistema linealmente dependiente. Al ser linealmente dependiente, ¿qué significa? Que de estos 4 elementos sobra uno. Y ese elemento lo puedes describir a partir de los otros 3. Por tal razón, sobra una. Así de sencillo, sobra una. Bueno. Entonces, ahora sí. Con esto, 3 ecuaciones. Esta de aquí, procedo a resolver el sistema. No resuelvan el sistema. Simplemente planteen. Acomódenlo ya para que ya puedan encontrarlo. ¿Sí? Es decir, reescríbanlo de la forma AX igual a B. Pero entonces todas las matrices van
En realidad, ¿qué es lo que sucede? No es que dependa necesariamente de pi 4, sino ¿qué es lo que sucede? Cuando yo agregué esta la obliga a que sea una distribución. Aquí, sí, había una dependencia. A quien quieras ver tú como dependiente. Ajá. Pi 4 dependía de las 3. Pi 1 dependía de pi 2, pi 3, pi 4. No sé quién, pero la que quieras. La que quieras dependía de las otras 3. Por esa razón es que puedes quitarla. Ajá. Y con esta, ahora sí, pum, lo obligas. Ajá. Esta más que nada es para encontrar el sentido de distribución. No estoy buscando una solución. De hecho, si ustedes recuerdan cuando trabajamos estacionaria, ¿qué decíamos? Incluso puede que encuentres una distribución estacionaria, ya ni distribución. ¿Por qué? Puedes encontrar una solución que tenga negativos y que al final del día te dé. Cumple con este objetivo. Pero no busco eso. Ajá. De hecho, entonces busco esto. Ajá. Por esa misma razón. Hay varias y existen. Ajá. ¿Qué es lo que sucede gracias al teorema previo que vi? Al teorema previo que vi me dice que la distribución estacionaria era única. Ya. Va. A ver, entonces, planteen el sistema entonces como AX igual a B. ¿Quién es A? ¿Quién es B? Solamente hay que manipular. Entonces reacomoden su sistema. Entonces esa es la forma en que ustedes pueden encontrar la distribución. Más adelante vamos a ver otra forma para encontrar la distribución aquí. Sí. No, es el mismo. Es la misma variable. Ajá. Es decir, esta pi 1 puedes pasarla restando y se simplifica. 0.785 pi 1 menos un pi va a quedar negativo, menos 0. Y algo. Son la misma. Por eso les decía, lo que yo les acabo de pedir es simplemente escríbanlo de esta forma, porque esto no está escrito de esta forma. No. B es el término constante, que de hecho ninguno tiene término constante. Este no tiene, este tampoco tiene, este tampoco. El único que tiene es este, es 1. Este sí tiene. Entonces, muy rápidamente, ¿quién es el término B? El término B lo puedo escribir sin mayor problema. El término B. 0001. 0001. Ese es B. Ya. Falta A. Pero A, ¿quién es? A simplemente es pasar restando pi 1 aquí. Es pasar restando pi 2 aquí. Pasar restando pi 3 aquí. Así de sencillo. Ese es A. Bueno. ¿Queda más o menos clara la idea? ¿Es hacer álgebra lineal? Es resolver un sistema de ecuaciones. Es resolver, aplicar la Jordan, aplicar algo. Pero resolver. Aquí abajo les dejé ahí justamente el código que vamos a emplear. Ajá, con el cual yo puedo resolver el sistema. ¿Sí? Primero voy a resolverlo así directamente. Ajá, con 0, 0, 0, 0, con el sistema original y a ver qué sucede. ¿Qué es lo que va a suceder? Que me va a salir un sistema singular. Va a decir, oye, hay dos. O no hay solución, o simplemente la solución es 0. Exactamente por el de arriba. ¿Por qué? Porque es linealmente dependiente. Por esa razón. ¿Sí? Entonces el de arriba te dice que hay una infinidad, pero cuando agregas la cuarta es que ya se arregla. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver el código. Ahí está. Entonces voy a dejar de
Y vamos a abrir nuestro... Digo, aquí estoy utilizando R principalmente para que utilicen ese factor igual y en la siguiente parte lo cambiamos por Python para que sea diferente. ¿Sí? Recuerden, ustedes deben de saber manipular diferentes sistemas, diferentes entornos, ya sea R, sea Python, sea el C. Entonces deben de saberlo manipular. ¿Va? Bueno, entonces vamos a resolver sistemas. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es definir la matriz A. La matriz A, ahí está, es simplemente, observen el sistema, 0, menos 1, a cada una. Si ustedes observan, este es el sistema original, pero a cada uno de la diagonal se le agregó el menos 1. ¿Por qué? Por la pi que estaba del lado izquierdo, que estaba ahí, pasa del lado derecho, restante. Entonces tengo ese. Nuevamente estoy escribiendo por pila y son 4. Ahí está, tengo A. Voy a mostrar A nada más para que se vea. Ahí está. Ahí está. Hasta el momento solamente estoy trabajando las 4 ecuaciones. ¿Vale? Exactamente. Solo 6 es. Defino B. ¿Quién es B? Si no agregué la nueva ecuación, es decir, la última que taché, es 0. 0, 0, 0, 0. No hay nada. B, ahí está. Voy a mostrar B. 0, 0, 0, 0. Y voy a resolver. En pocas palabras me dijo no hay solución. ¿Por qué? Porque son ceros. Todo es cero. ¿Qué es lo que sucede con él? Nosotros sabemos una solución, la trivial, 0, 0, 0. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando va a calcular el sistema, ¿qué es lo que hace? Hace el producto, intenta calcular la inversa y entonces quiebra. No pasa de ahí. No tiene esa siguiente valoración que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir una fila. La última fila. 1, 1, 1, 1. Entonces sustituyo toda esa. Ahí está. Y también tengo que redefinir. A ver, observen, voy a mostrar a 1. Es igualita que la de arriba, salvo la última. Sí. 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Por la última ecuación que agregamos. Pi1 más Pi2. Esa me. Y entonces, ¿quién es el vector ahora? El vector es el que habíamos escrito. 0, 0, 0, 1. Ahí está. A ver, voy a resolver ahora. Esperando que tenga. Debe de tener. Ya lo probamos con el teorema. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Ahí está la solución. Sí, adelante, Diego. Profe, tengo una duda con respecto a la A1. Sí. Bueno, como agregamos la última ecuación, ¿no afectaría también porque teníamos un pi4 en el último renglón? En este caso no. ¿Por qué? Porque se sustituyó completamente toda la ecuación, toda. Es decir, ya no existe pi4 igual a tanto pi0 más pi1 más pi2 más pi3 más pi4. Esa no existe. Fue sustituida por pi1 más pi2 más pi3 más pi4 igual a 1. Ok, profesor, muchas gracias. No de nada. Y ahí está la solución. Observen que cuando dan la solución, la validación que ustedes tienen para hacer rápido es la siguiente. Todos tienen que ser positivos. Segundo, la suma debe de ser 1. Y bueno, parece ser que sí, voy a hacerla rápido. 74 más 22 tengo 96. Más 2, 98. Y los decimales seguramente ya da el 100. Entonces, ahí tengo. Para no complicarme más. Bien podría hacer con la suma. Sin tema. Pero entonces eso es lo que tengo. Esa es la distribución estacional. Entonces, para que ustedes lo tengan que hacer, ¿qué desventaja ustedes van a tener en caso de que haya algún problema de esto en el examen? Es que ustedes van a tener que resolver el sistema. Van a tener que resolver el sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues seguramente si es eso, y si les toca resolverlo, ya les diré, ya todavía sigo pensando las condiciones para el examen, pues ya les diré, si es en este caso que lo vamos a hacer todo presencial, pues tal vez va a ser una matriz de 3 para que se pueda resolver. Si es en este caso que tal vez decidida dejarles la oportunidad de hacerlo
en línea o usando otros medios, pues tal vez pudiéramos tomar un sistema más grande. Pudiéramos tomar un sistema incluso de 10, de 15. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. Yo no lo hago. Lo hace la computadora. Ajá. Entonces eso es. Ajá. Ya lo definimos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Va, entonces dejo de No, profe, compartir. todo bien. Sí, adelante. Ok. Entonces me llevo estos resultados. Borro ya, dejo de compartir esto. Y lo único que me llevo es esto. Esto es pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. Entonces dejamos de compartir. Ahí está. Entonces regresamos a compartir acá. ¿Sí? Así, claro. Bueno, silencio, por favor. Entonces, esta es la distribución estacionaria. Ya hicimos la primera parte, encontrar la distribución estacionaria. Ahora la segunda. Me dicen, se presentó un sismo de 2.5 en este mes. ¿Cuántos meses debo de esperar para que se vuelva a presentar un sismo nuevamente? ¿De quién? De, en este caso, 2.5 o dentro de 2 a 3. ¿Qué es lo que tomo? Tomo pi 1. ¿Por qué? Porque pi 1 era que se presentaron eventos sísmicos de 2 y 3. ¿Y qué es lo que hago? Calculo el inverso. 1 entre 0.741. Entonces dice que esperaría 1.350. Ojo, dado que son iteraciones enteras, realmente aquí lo que debería de tener es que se espera aproximadamente que se presente ese otro sismo dentro de 2. Es la parte entera. El proceso está haciendo discreto. Ajá. Entonces, sí, da 1.300 y algo. Al final del día el proceso es discreto. No se alcanzó en la primera iteración, entonces debe de ser en la segunda. Que significa que tengo un tiempo esperado en promedio de 2 meses para que se vuelva a presentar un sismo de entre esa y ese grado, de 2 y 3. Entonces, esa es la idea. Con eso yo puedo determinar tiempo de regreso al estado. Tiempo esperado de regreso. ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Entonces necesito calcular primero la distribución estacionaria. Entonces recuerden, con la distribución estacionaria se pueden preguntar dos cosas: la proporción de veces que se está en un estado y el tiempo esperado de regreso al estado. ¿Sí? ¿Dice? Disculpe, profe, entonces, esto que calculamos los pi, todos esos depende, o sea, cada uno, el pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, corresponden respectivamente a cada uno de los estados en los cuales podemos llegar. Efectivamente. Cada uno se encuentra. Okay, cada uno se encuentra. Gracias. Vale. Ese es. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien por acá? Profe, una pregunta. En vez de decir que esperábamos 1.3 meses, lo redondeamos a 2. ¿Por qué a 2 y no a 1 como tal? En este caso, porque ¿qué sucede? El tiempo o el proceso primero es discreto, entonces debe de ser un entero. Segundo, ¿por qué no lo redondeamos a 1? Porque el proceso o el valor dice que le toma 1 punto y fracción, algo. 1 punto y cacho. ¿Qué significa? Que en la primera iteración no lo alcanza. Entonces, forzosamente tiene que ser a la segunda. Generalmente es eso. Vamos a, si lo quieren ver así como una regla, se va a redondear al entero próximo. Ajá, no es un redondeo, al entero próximo. Ok, gracias, profe. Vale. Bueno. ¿Sí? Habíamos visto también con la electricidad de esta persona que iba al gimnasio y entrenaba una cosa u otra, que multiplicando como la matriz de transición, pues se alcanzaba sí. También aquí aplica igual o cuál. Ahorita de momento no lo sabríamos. ¿Por qué? Porque el teorema que acabamos de aplicar simplemente te dice
o te refiere que existe una distribución estacionaria y no te dice que es límite. De hecho, te dice que es límite, pero en otro sentido, no como la otra que vimos. ¿Cuál era la distribución límite clásica? P y J a la M cuando M tiende a infinito. Esta no, esta dice que es la suma de esto entre esto, que es otro tipo de convergencia. Entonces, de momento no lo tendríamos. Lo que queremos llegar es a lo que su compañero acaba de decir. ¿Cuándo puedo garantizar que existe la límite y que la límite coincide con la estacionaria? Esas son las cadenas que busco. Ajá. Esas son las cadenas que busco. ¿Sí? Va. Entonces, de momento no las hemos ligado. De momento parece ser que tengo condiciones para la distribución límite y para la distribución estacionaria. Ajá. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Justo vamos a agregar las condiciones para garantizar la existencia, ahora sí, de la distribución límite, que es la que me interesa. Para eso, voy a agregar una clasificación más. Ojo, recuerden, ya clasificamos los estados de muchas formas. Recurrentes, transitorios, clases, recurrentes nulos, recurrentes positivos. Ajá. Y ahora voy a agregar una más, que es la periodicidad. ¿Qué me dice la periodicidad? Bueno, dice lo siguiente. Dice que dada una cadena de Markov y una matriz de transición, entonces, si yo tomo un estado I, el periodo de ese estado se encuentra dado por ¿quién? Por el máximo común divisor de ¿quién? De las probabilidades de que regrese en N. Observen que aquí estoy barriendo aquí en N. Por ejemplo, si el estado se comunica con él mismo, aquí entraría 1. Y si calculo P cuadrada y vuelve a entrar, aquí entraría 2. Y si calculo P cúbica, aquí entraría 3. Y así sucesivamente. Observen que en general los estados que se comunican con él mismo ya de inmediato son, en este caso, o cuál es el periodo de un estado que se comunica con él mismo. Es decir, donde la probabilidad de ir de 1 a 1 es en este caso 0 punto y algo. Mayor que 0. Es decir, dentro del máximo común divisor tengo que calcular el máximo común divisor de 1 y algún otro número. Significa que el máximo común divisor es 1. ¿Por qué? Porque ya está ahí el 1. Ya, no hay más. No hay más, así esté el 2, esté el 3, esté el 4, ya está el 1. Y recuerden, siempre que calculamos el máximo común divisor de cualquier número con 1, es 1, porque se conocen como primos relativos. Bueno, eso es lo que tengo. Muy particularmente, si el periodo es 1, se dice que el estado es aperiódico. ¿Qué significa que es aperiódico? Que en cualquier momento puede regresar a él mismo. En cualquier momento. A diferencia, por ejemplo, de la caminata aleatoria. El 0, para regresar al 0, ¿qué tengo que hacer? Avanzar al 1 y regresar al 2. Entonces tengo un periodo 2, parece ser. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo que avanzar y regresar. En cambio, cuando es aperiódico, significa que en cualquier momento puedo regresar. En cualquier. Sin embargo, en el otro no. En el otro tiene que pasar forzosamente 2 para que sea posiblemente regrese. ¿Queda clara la idea? Sí. Bueno, si este conjunto, es decir, si no hay ningún entero, entonces si el conjunto es vacío, el periodo es infinito. ¿Qué significa eso, que sea infinito? Pues en pocas palabras, no puedes regresar. No hay forma de regresar. ¿Queda clara la idea? Entonces ya agregamos periodo. Al igual que las otras propiedades, el periodo es una propiedad de clases. ¿Qué significa? Que si yo tengo una clase y de un estado de esa clase veo que el periodo es 1, todos los estados tienen periodo 1. Ya. Ajá. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Sí? Eso es lo que yo debo de tener presente. No, bueno, sí, no. El periodo se extiende a la clase. Se extiende. Es decir, una vez que calculaste el periodo de un estado, todos los estados de esa clase tienen el mismo periodo. Mi sugerencia es que cuando yo vaya a calcular el periodo es un poco complejo, es que yo trate de calcular el periodo del estado que más sencillo me es. ¿Por qué? Porque como es una propiedad de clase, en inmediato que clasifique ese, se acabó. ¿Va? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo.
tengo esta cadena de Markov. Ya está representada en su forma de gráfico. Quiero que en este caso, primero, clasifiquen los estados, encuentren clases. Segundo, después de que encuentren clases, díganme cuáles son recurrentes, cuáles son transitorios. Tercero, el periodo. ¿Qué periodo tiene? ¿Qué periodo tiene? Entonces, calcúlenlo, por favor. Aquí no necesito la matriz. Aquí les di ya el diagrama. Primero, ¿cuántas clases hay? Segundo, transitorios o recurrentes. Tercero, en este caso, periodo. Entonces, clasifíquenlo. Les pido que lo calculen. Denme un momento. Ya. Hola, Alexa. Clases, transitorio recurrente y finalmente periodo. Bueno, a ver, entonces, preguntamos acá. A. El estado A está en una... ¿Con quién más forma clase? Con A. Solo él. Ok, entonces le voy a poner un color. B. ¿Con quién más forma que está? Con C, Y, E, A. B, C. ¿Quién más me dijeron? E, D y F. Ok. ¿Así?
F sí se puede resolver. Va. Siguiente, entonces tengo A, B, C, D, E, F. G, el estado G. G solo él, entonces. Entonces, G queda solo. Va. H. ¿H con quién? Con I. J. J, K y L. Entonces, conforme a lo que me dijeron, tengo esas clases. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases. Evidentemente la cadena no es irreducible, porque no hay una sola clase. Ajá. Entonces tengo 5. Profe, ¿Sí? ¿no podría tener otra cadena que una clase que se llame JL? ¿Que J y L estén en diferentes clases? Ajá, por ejemplo, JKL es una y JAL ya no sería otra clase. Ah, nada más que en este caso la clase es aquella que es la más grande posible. Entonces, ¿quién sería ahí? En este caso sí puedes incluir al otro. Entonces, por eso sí queda. Ajá, entonces es esa la idea. Es la más grande posible. ¿Sí? Va. Bueno, tengo eso. Silencio, por favor. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? A ver, esto no se los pedí, pero de igual forma vamos a agregarlo. ¿Qué clases son cerradas y cuáles no son cerradas? Las cerradas son... A ver, A me acaban de decir que es cerrada. ¿La de azul? ¿Es cerrada azul? No, porque puede regresar a otros estados. Por ejemplo, ¿a Pero es que quién? ya no puede volver de E a E, ya no puede volver. Pero HI sí es cerrada. Ah, ok, entonces aquí me dicen, de E se puede ir a I, pero I no está en la clase azul. Entonces, ¿qué significa? Que la azul es no cerrada. La morada. Morada, ¿cerrada o no cerrada? Morada. No cerrada también. ¿Por qué? Porque de igual forma, de G te puedes ir a F o a D, pero no están en la clase morada. La de gris, ¿cerrada o no cerrada? Cerrada. La de verde, cerrada también. Ahí está. Ahí tengo los estados. Ahí están los estados. Siguiente. Amarillo. Es en este caso transitorio o recurrente. Recurrente. ¿Por qué? Porque nuevamente ahí, si entro a él, y estoy una infinidad de veces. La azul, ¿recurrente o transitoria? Recurrente significa que tengo una infinidad de veces. Transitoria, que una cantidad finita y ya no vuelvo. Por ejemplo, te puedes ir a otra clase y ya no volvés. Entonces, es transitoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo, como dicen, puedo irme a B y de ahí a A y ya no regresas. O puedes ir ahí y de ahí ya no se regresa. Entonces, esta es transitoria. Sí. El hecho de que sea no cerrada Puede ser. De hecho, más o menos va relacionado. Ahorita vamos a ver aquí. Va a darnos una idea. G. Cerrada. Aquí, perdón, transitoria o recurrente. También transitoria. Gris. Es recurrente. Recurrente. ¿Y verde? Perdón, se movió. Recurrente, ¿verdad? Ahí está. Recurrente. Ya, tengo entonces eso. Periodo. Voy con el periodo. El del amarillo. ¿Cuál es el periodo del amarillo?
¿Cuál es su periodo? ¿Qué es? ¿Cuánto? 1. ¿Por qué razón? Porque mira, aquí te lo dice, de él a él. De él a él en una transición. En una transición. Es decir, de él estado te puedes mantener en el mismo estado. Entonces, su periodo es 1. O, dicho de otra forma, es un estado aperiódico, que es periodo 1. ¿Sí? Recuerden que aperiódico y periodo 1 es equivalente. ¿Ah? Ahora voy con la azul. Ya esto ya está un poco más complicado. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que sucede? Tengo muchos estados. Pero yo les dije, hay que validar aquellos estados que relativamente es más sencillo. Ojo, aunque no tengo la matriz de transición, ¿qué significa la matriz de transición? Significa nada más la posibilidad de regresar o de ir en tantas iteraciones, ¿verdad? Si es a la n iteraciones. Entonces, ¿qué significaría? P1, o voy a tomar un estado. En particular, voy a tomar el estado más fácil, que es F. P de F a F en 1. ¿Puedo ingresar al F en la siguiente iteración? ¿En una sola? No, porque no tengo esa línea. Entonces, P de F a F en 1 es 0. P de F a F en 2. Sí existe, porque puedo irme de F a D y de D a F. ¿Sí? Pero para calcular la probabilidad, ¿cómo son probabilidades? En este caso de aquí, no necesariamente son independientes. No hemos dicho nada de la independencia hasta el momento. Únicamente quiero ver como cuántos saltos doy para poder regresar. Ajá. En este caso, pues eso es 2. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? El máximo común divisor, ¿qué debe de suceder? Tiene que ser en este caso 2 o alguien más. Ajá. Entonces, tengo eso de ahí. Siguiente valor. ¿Puedo regresar en 3 iteraciones? 1, a lo que sea. 2, 3. No, ya no. O tendría que irme forzosamente para acá, para hacer la tercera, o aquí y hacia acá, pero de 3 no se puede. 3 no es posible. Ajá. 4 iteraciones. ¿Es posible? Sí. A ver, 1. Puedo hacerlo incluso 2, 3, 4. Entonces, yo sé que P de F a F en 4 es positiva. ¿Qué sucede? Que voy a ver que realmente lo que voy a ver es lo siguiente, que este estado parece la caminata aleatoria. Pero sí se puede en 5, creo. A ver, ¿en 5 se puede? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 6. Ahí está. Entonces, ¿este estado siempre necesita números pares? Es decir, el máximo común divisor de 2, de 4, de 6, de 8, ¿quién es? 2. Entonces, esta cadena, esta clase tiene periodo 2. Podemos agarrar cualquier estado de 2. Puedes agarrar el que quieres. Ajá. Exactamente, eso es lo que sucede. Pueden agarrar el que quieran. Mi sugerencia es, siempre tomen el más fácil, el que se vea que está comunicado. Casi siempre el periodo tiene que ser un número más pequeño. 2, 3, o sea, digo, no hagamos, por ejemplo, podría ser uno más grande. Ajá, pero no es la idea. ¿Sí? Sí. La clase es 2. Recuerden, con uno solo. Uno, tomen el más sencillo, mi sugerencia. Porque si ustedes empiezan a validar todos, tienen que hacer los productos. Ajá, entonces mi sugerencia siempre es tomen los estados que están más cercanos también. Digo, queda claro que el periodo de esta es 2. Ese no tiene mayor periodo o mayor problema. El de la gris. El de la gris tiene periodo 2. ¿Por qué? Porque siempre necesitas 1, 2 para volver. 1, 2, 3, 4 para regresar. Siempre. La de, en este caso, verde. Mínimo 3 también. ¿3? Sí. El periodo de la verde. 3. 2 y 3. ¿3 o 2? 2. ¿Qué opinan? Sí, 2, porque tiene la flechita de acá. Yo les dije siempre, hay que buscar los más sencillos. ¿Quién es el más sencillo? J y L.
En este caso son 2. Ajá, es 2 el periodo también. Digo, ahorita estamos trabajando simplemente observando en la gráfica. Sin embargo, si ustedes tienen la matriz de transición es más sencillo. ¿Por qué? Porque solo hay que calcular potencias y ver la diagonal. Ver la diagonal. Aquí no tenía la matriz de transición. Por eso es que estoy viéndolo así. Ajá. Sin embargo, cuando yo tengo la matriz de transición, es muy sencillo. Ajá. ¿Por qué? Porque en la matriz de transición solamente hay que calcular potencias. Lo que casi siempre va a suceder en los estados es que van a tener un periodo muy pequeño, 2 o 3, o lo más que siempre voy a buscar, que sea aperiódica, que se pueda regresar. Ahorita vamos a ver por qué me va a interesar aperiódica. Ajá. Pero bueno, entonces aquí ya viene más o menos igual a abajo. Ah, ¿faltó G? ¿Cuál es el periodo de G? Periodo de G. Periodo de G. ¿Cero o infinito? Infinito, porque no puedes volver a regresar a él. Voy a ver la definición primero. No puedo tener un periodo cero, porque es mayor que cero. Entonces el periodo es infinito. Ahí está. Ya, clasifiqué por mis estados. ¿Por qué es infinito? Porque realmente, silencio por favor, una vez que estás desde aquí, ya no puedes regresar. Ya, es infinito. Dijimos, cuando no existe la posibilidad de volver, es infinito. Va. Entonces tengo esos estados. De igual forma, les digo, ahí en el apunte que les compartí, está ahí algunos colores y justo señala los periodos y si son transitorios o recurrentes. Ajá, entonces eso es algo que ya debemos de manipular. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a decir que una cadena de Markov es periódica si esta es irreducible y por obvias razones todos los estados tienen el periodo mayor a 1. En realidad tienen el mismo periodo, pero que tengan un periodo 2 o 3 o 4 o lo que sea. Y la cadena se va a decir que es aperiódica si es irreducible y además todos los estados son aperiódicos. Eso es lo que busco. Entonces, a partir de esto doy la siguiente definición. Se dice que una cadena de Markov es ergódica si es irreducible, aperiódica y todos los estados son recurrentes positivos. Observen que la recurrencia positiva se da en inmediato de la recurrencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la recurrencia positiva? La recurrencia positiva es que el tiempo de regresar sea finito. Y si los estados están conectados en una sola clase, ¿qué sucede? Y esa clase es finita, entonces, ¿qué es lo único que hace la cadena? Solamente está cambiando entre ellos. Y en un tiempo finito va a volver. Entonces, eso es una cadena ergódica. ¿Sí? Entonces, la cadena ergódica recupera todas las propiedades que yo acabo de ver. Irreducible, aperiódica y recurrentes positivos. Y ahora sí, entro con el teorema que quería establecer desde un inicio. Considero una cadena de Markov ergódica, entonces existe una única distribución estacionaria y positiva, la cual a su vez es la distribución rítmica. Ahí está, ahora sí. Antes no era eso, ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo cadenas ergódicas, puedo asegurar la existencia de una distribución estacionaria única y que ahora sí. Antes no podíamos concluir que si era estacionaria era límite. Ahora sí. Con este teorema, esa estacionaria es la límite. Entonces observen que solamente se cumple para cadenas de Markov ergódicas. ¿Sí? Entonces ténganlo muy presente, porque si a ustedes o si se llegase a pedir en un ejercicio de encuentra la probabilidad o la distribución límite, solo hay de dos formas. Una, encuentras la forma general de la matriz a la potencia n y tomamos el límite. Esa es una.
O la segunda, demuestro que la cadena es ergódica, encuentro la distribución estacionaria y utilizo el teorema diciendo que crees. Esta distribución estacionaria, al ser la cadena de Markov ergódica, es la línea. Y ya. Pero observen cómo se hace todo una vuelta. Ajá. Todo eso, ¿para qué fue? Porque la distribución estacionaria es más fácil de encontrar. Es bien sencilla. En cambio, la distribución límite no. Tienes que encontrar una forma general. Y la forma general, la única que se obtiene es por medio de diagonalización. Si son 5, si son 6, si son 7, tienes que calcular el determinante del polinomio característico, los espacios, los vectores propios de los espacios propios, diagonalizar, después multiplicar y encontrar una forma a la n. Eso es muy largo. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor me voy por el otro lado. Demuestro que la cadena es irreducible, que en este caso todos los estados son transitorios, recurrentes positivos. Y último, encuentro o aplico esto, ¿verdad? Perdón, se me está olvidando algo. El periodo. Demuestro que esa periódica, en pocas palabras, demostré que es ergódica. Y ya, acabé. El teorema me dice que esa distribución estacionaria es la distribución. Entonces, ténganlo presente. ¿Por qué? Porque, nuevamente insisto, ese es el camino con el cual fundamento todo, ¿sí? Es decir, si a mí me dijeran, encuentra la distribución límite y simplemente calculo la estacionaria y ahí está, eso es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque faltó toda esa vuelta. Ajá. ¿Por qué? Porque la distribución estacionaria no es única. Entonces, ténganlo presente. Digo, más que nada, o sea, por eso se los trato de explicar o lo reitero muchas veces, porque es algo que ya he visto de otras veces que he dado el curso. Ajá. Que simplemente se van a la estacionaria y ya. Entonces, ténganlo muy presente. Y lo digo varias veces por esa razón. No me pongan ahí y voy a poner simplemente la distribución estacionaria no es límite. No necesariamente es límite. Y entonces ya con eso entenderán qué es lo que falta. ¿Va? Faltó probar todo el camino. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Irreducible es que es una sola clase, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, con respecto al periodo, cuando calculamos el periodo de uno de los, digamos, nodos, ¿ese periodo es para todos los demás nodos? Para toda la clase. Si es irreducible, es para toda la cadena. Ok, entonces. Ok, ya. ¿Sí? Va. Esto, observen que eso de que sea periódica, que tiene conexión consigo mismo, o que la matriz a la n potencia, en este caso, ¿qué sucede? Siguen siendo positivas, positivas, positivas. Esto, observen que indirectamente está relacionado con lo que vimos al inicio. ¿Qué condición vimos para que existiera la distribución límite? Que la matriz fuera regular. Entonces, realmente eso es lo que pasa. Al ser regular se cumple esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si es irreducible, forzosamente va a haber un estado que va a sigo mismo. Ajá. Y después, si tú encuentras que es regular, hay una potencia enésima. Y tienes el 1 y tienes n. Entonces, ¿qué sucede? El periodo es 1. Ya por ende, porque ya está. Entonces, ténganlo presente. Bueno, y ya, ahora sí, el paso final. Aunque ya lo hicimos, ya está. ¿Cómo encuentras la distribución límite o la estacionaria? Simplemente con esto. Observen que esto de aquí no es nada más que ¿quién? Que la forma vectorial de pi igual a pi por p. Es eso. No es nada más que la forma vectorial y poniendo que tengo una infinidad de estados. Ajá. Pero es eso en realidad. ¿Por qué la expreso de esta forma? Porque esta expresión es más general. Esto permite que sea una cadena de Markov infinita. Esta no. Dijimos, no tengo matrices infinitas. Solamente tengo finitas. Entonces, esa solamente serviría al caso finito y esto serviría en el caso en general. Ojo, recuerden siempre en agregar también esta condición. Eliminar la que quieras. Mi sugerencia es eliminar la que será más complicada. Ajá, y agrega esta. ¿Sí? Y ya, se acabó. ¿Queda claro entonces la idea? Va. Bueno, entonces con esto ya tengo ahora sí completo lo que buscaba. Ya tengo las condiciones para garantizar la existencia de una distribución límite y que además, y de una distribución estacionaria y que la estacionaria sea la límite. ¿Sí? En caso
caso de que nosotros, en vez de una matriz de transición, tuviéramos una función por trozos, ¿cómo calcularemos esta probabilidad? Sería con esto. Simplemente tendrías que ir desagregando los posibles casos. Por ejemplo, vamos a pensar que me pidieran encontrar una distribución estacionaria de la caminata aleatoria. Observen que esa caminata aleatoria tiene muchas cosas que ya hicimos, como cuál. En este caso es irreducible, solo hay una cadena. Ajá. Es recurrente. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que la cadena ya en general es... En ese caso, esa es de periodo 2. Entonces, ¿qué sucede? No es ergódica. No es ergódica ahí. Pero, ¿qué puedo encontrar? ¿Puedo encontrar una estacionaria? El teorema anterior me dice que sí. No es. Esa estacionaria no va a ser límite, pero es estacionaria. ¿Qué haría ahí? Ahí tendría que tomar nada más las posibilidades de moverte. Sería de I a I más 1 y de I a I menos 1. Y todo lo demás sería 0. Tendrías que considerar únicamente los casos a los cuales puede saltar. Nada más. Esa es la idea. Entonces, mi sugerencia ahorita es, a ver si hacemos, no sé si aquí ya está escrito un ejemplo donde lo voy a ocupar, pues que se ve puntualmente los estados en vez de utilizar la matriz, para que quede la otra forma. Ahorita yo creo que va a quedar ahí más solventado. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Bueno. Por ejemplo, tengo esa cadena. Esa cadena ya la hemos trabajado un montón de veces. Es la de predecir el clima. De hecho, yo ya encontré la distribución límite. Lo hice con diagonalización. Ahora lo voy a hacer de una forma más sencilla. Voy a encontrar ¿quién? Voy a encontrar en este caso la distribución estacionaria. Ojo, esta cadena de Markov ya dijimos que es irreducible. Irreducible. Dado que existe la probabilidad de ir de él a él mismo, es aperiódica. Y al ser finita, todos los estados son recurrentes positivos. Conclusión, es una cadena ergódica. Segunda conclusión, tiene una distribución estacionaria. Y la distribución estacionaria es igual que la. Ya calculé la límite. Ahora voy a calcular la estacionaria. Para que vean cómo la estacionaria no necesitaba calcular ni un límite ni nada. Simplemente eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora utilizo la otra forma. Pi 0 es igual de I igual a 0 hasta infinito de pi I a 0. Siempre le pongo el infinito, ¿por qué? Porque existe la posibilidad que el espacio de estados sea infinito. Pero si el espacio de estados es finito, como aquí, esa suma en realidad no me espanta a mí, porque simplemente llega hasta 1. Realmente llega hasta 1. Y entonces esto es igual a ¿quién? Pi 0 es igual a, empiezo en 0, pi 0, p de 0 a 0. Siguiente, 1, pi 1 a 0. Ya. Siguiente ecuación, pi 1 es igual a pi 0, nuevamente, ahí está un infinito, que es el caso general, siempre lo voy a escribir así, pero en mi caso particular, ¿quién es? Es 1. Entonces, pi de 0, p 0, 1. Pi 1, p 1, 1. Ahí está. Y ya, observen que ahora planteo. ¿Quién es P00? P00 es alfa. P10 es 1 menos beta. P01, 1 menos alfa. P11, beta. Y listo, tengo el sistema de ecuaciones. Ahí está el sistema de ecuaciones. Ajá. Entonces tengo el sistema de ecuaciones junto con esto. Y ya agregamos la nueva restricción. Agrego la nueva. Voy a eliminar una. Particularmente la que quiero eliminar es esta. Siempre elimino casi la segunda. O la última. Ajá. Entonces la sustituyo y ahora tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Tengo que resolver el sistema de ecuaciones, el cual lo puedo resolver. Como es 2 por 2, por Cramer sería una opción muy rápida. Ajá, o de alguna otra forma. Pero bueno, ustedes valídenlo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Simplemente de la A de aquí,
sustituimos o despejamos a pi1. Por ejemplo, aquí lo voy a resolver. Pi1 es igual a ¿quién? A 1 menos pi0. Y lo voy a sustituir arriba. Ajá. Entonces tengo que pi0, 1 menos pi1, es igual a alfa, pi0, 1 menos pi1, más 1 menos beta, pi1. Desarrollo, 1 menos pi1, aquí quedaría alfa menos alfa pi1, pi1 menos beta. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahora, observen que voy a pasar del lado izquierdo todo lo que tiene pi1. Entonces dejo este de aquí. Aquí está. Este pi1 pasa restando. Entonces queda como menos 2 pi1. Este alfa pi1 pasa sumando. Este beta pi1 pasa sumando. Y del lado derecho me quedo con ¿quién? Me quedo con alfa positiva. Y este 1 está sumando, pasa restando. Factorizo a pi1, que sería pi1 por alfa más beta menos 2, y pasa dividiendo. Y esta de aquí es la que calculamos en su momento, la distribución lineal. Ya. Pueden comprobarlo regresando hasta esa sección donde la calculamos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué camino es más fácil? Este camino es más fácil. Mejor pruebo que es irreducible, que tiene periodo o es periódica, y que en este caso, ¿qué más sucede? Ajá. Que a esa periódica, irreducible, ¿y qué otra condición me falta? Recurrente. Conclusión, ergódica. Calculo la estacionaria, y la estacionaria es la límite. Ya puedo escribir arbitrariamente que el límite de esto es esto de aquí. Ya. Sin mayor razón, sin que me cueste. Esa es la distribución. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Ustedes ya quedó más o menos clara la idea de la función? O bueno, de la ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que falta? Todavía nos falta ver algo más. En la siguiente sesión vamos a ver un ejemplo más. Sí, adelante, Cintia. Profe, perdón, ¿me puede recordar que era un estado recurrente positivo? Sí. Bueno, ¿cuándo era recurrente positivo? Recurrente positivo es que, primero, que es recurrente, y segundo, silencio por favor, que el tiempo en el que va a volver a regresar, o el tiempo esperado de regresar a ese estado, es finito. Recurrente nulo es que el tiempo esperado de regresar a ese estado es infinito. Es decir, en algún momento se pierde. Ajá, se pierde. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces ya en la siguiente sesión del viernes vamos a ver un ejemplo más de estacionarias, de cadenas estacionarias, y vamos a ver lo que se llama tiempo reversible, que realmente es poco, y vamos a entrar a ver lo que es una aplicación. De hecho, son dos aplicaciones. Lo que es, silencio por favor, la ruina del jugador, que ya la hemos mencionado muchas veces. Ajá. Exactamente esa. Y la otra que vamos a ver es el proceso de ramificación. Ajá. Y prácticamente hasta ahí vamos a dejar. Realmente yo esperaba faltar ahí. Entonces, muy seguramente, yo les había dicho que les había dado una posibilidad de la fecha del examen. Ajá. Entonces, muy seguramente, si no mal recuerdo, les había, o esperaba acabar el viernes, y les había dicho que era más o menos el otro viernes. Entonces, lo que va a suceder es que a lo mejor se va a pasar de este lunes al otro lunes. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque el lunes es un hecho que ya acabamos. Ajá. La primera parte del curso. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, significa que nuestro examen tentativamente pudiera ser más o menos como por el 9 de octubre, ¿no? Ajá. Entonces, tendrían tiempo suficiente. No sé si cae en el periodo de evaluación, creo que sí. Ajá. Pero ténganlo presente. Ya nada más se los confirmaré. Seguramente el lunes, pero ya esta fecha ya casi es el... Va. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo va a ser el examen? Ya se los defino ya seguramente el lunes. Ajá. Sí, todavía sigo evaluando. Ajá. ¿Sí?
En este caso, la tarea la habíamos puesto, la dejé en este caso para el viernes. Pues, sin tema lo pongo para el lunes, para que tengan algo. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos nuestra sesión. Nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profe. Es que hay un problema. Ahí hay dos cosas. En ese caso, con esa cadena. Entonces ahí tengo un problema. Ese es el primero. El segundo, ¿cuál es la proporción? ¿Cómo queda tu matriz? Para estudiantes del tercer y cuarto año, esta se reduce al 4%. Esta se reduce al 4%. Está abajo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el segundo solamente puedes hacer lo que quieras. En el segundo o abajo. Y así sucesivamente. Pregunta, ¿por qué tenemos cuatro matrices? Yo lo que creo es que esta matriz no está porque mira, o sea, el que se gradúa, va bien, el que se va para acá va bien, pero hay que tomar en cuenta esto, porque esta probabilidad que esta probabilidad es la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se tiene de 0 a 0, de que sea de cuarto año, debe ser de 3, pero esa también es igual a 3, pero de que sea de 0.9, de 0 a 1 para graduarse, no necesariamente, porque esta debería de calcularla con una probabilidad. Yo creo que el mejor es mi sugerencia es anda con la con esto, aquí está más que la probabilidad. Una pregunta. ¿Sí? Es que, bueno, no sé si estoy bien planteado lo que he hecho, porque pues, igual que en la caminata aleatoria normal, pues solo podemos cambiar números pares. Entonces lo dejaría así, no sé si estoy bien.
bien. Sí, está bien. Sí. Pero entonces no sé cómo calcular. Nada más que ya es un cuarto, o sea, ya no se complica la vida. O sea, moverte de este punto a la derecha es un cuarto. Hacia arriba, un cuarto. Hacia atrás, un cuarto. Entonces sería uno, después sería 3 cuartos. Ajá. No, un cuarto cada uno. Ajá. Yo quería como definir un intervalo que si está en este, que si está, es menor de este, Sí. lo asignamos de nuevo para acá. Si no, si es menor a 0.5, que es nuevo para acá. No, es que realmente es simétrica, o sea, realmente es Para donde aleatorio. Es un cuarto para donde te quieras mover. Es decir, de este punto, como quien dice, me puedo mover para acá, para allá, de forma aleatoria. Pero yo quería calcular no sabía cómo poner la distribución porque en el pasado había puesto una binomial, ¿no? Sí. Pero en este no sé cómo ponerlo. Es una generalización de la binomial. Ajá. Pero piénsenlo de esta forma, si este punto se mueve hasta acá arriba, ¿qué hay que hacer para regresar al origen? Los mismos puntos que subió, el de bajar, y los mismos puntos que se fue a la derecha, el de regresar a la izquierda. Entonces, tal vez no los mismos, o sea, que aquí se movió, pueden ya llegó acá, puede hacer pero hasta de una vez hasta acá y acá. Exacto. O sea, no es necesariamente que sí, en el mismo orden. Pero es que, pero el número de pasos es el mismo. Si yo 10 acá y 5 hacia arriba, no importa cómo lo sé, tienes que dar de igual forma. 5 hacia abajo y 10 a la izquierda. Como quieras. ¿Por la misma trayectoria? No, puede ser cualquiera. se refiere que si das 5 a la izquierda, tienes que volver a dar esos mismos 5 a la izquierda para regresar a la derecha. Sí, en el orden que quieras con tu compañero puedes hacer un camino así, completamente una escalera. Ahí está. Pero es que no sé cómo plantearle la distribución. Yo quería preguntar algo de lo Es una generalización de la binomia. Pero sería ¿cómo se? Perdóname, es buena pregunta, ya. De lo de ahorita, desde el primer ejemplo que yo quería preguntar, es que ahorita justo mi compañera le quería preguntar eso de que era recurrente positivo y no. En este caso me di cuenta que sí es recurrente, ya periódica, pero es recurrente positiva. Recurrente positivo. Pero me explicas nuevamente por qué. Recurrente positivo es que existe un tiempo finito de regresar al estado. ¿Qué es lo que sucede si la cadena es irreducible? Entonces todos los estados están conectados. Sí. Y si son recurrentes significa que visitan los estados una infinidad de veces. Ok, si es recurrente, si es irreducible, es recurrente positiva. Sí, exactamente. Cuando ya tengo eso, o sea, como que se da pero solamente en este caso. Entonces esta sí es el no. Es el gol. Yo nada más era lo de la distribución, es que no sé cómo plantearlo. ¿Sí bien? Sí, profe. Bueno, es que mi compañero Diego y yo le queríamos preguntar, pero ya perdió la conexión. No estamos seguros si para la tarea tomar un caso finito o que sea infinito. La estábamos discutiendo y yo le había propuesto a él la idea de que a lo mejor era como una suma doble, digamos. Yo pensé como una suma sobre el eje horizontal, como la que hicimos en la clase, y otra sobre el eje vertical, donde cada una pues tiene que ser en 2n pasos para que sea par. Sí, de hecho esa es la idea, exactamente. Tiene que ser la misma cantidad o 12n pasos. Si quieren, de hecho ahí lo pueden ver eso. Pero sí, es así. Nada más hay que tener en cuenta la distribución, pero esa, así como me lo dijiste, esa es la idea. Ok. E igual mantenemos la probabilidad de un cuarto para cada situación, ¿no? Efectivamente, para cada elección es un cuarto. Ya no variamos más, es un cuarto. Ok. Y bueno, ya por último, en este caso, ¿convendría considerar que hay una probabilidad de un medio de moverme sobre el eje horizontal y un medio sobre el vertical? ¿O eso ya estaría de más? No, eso ya estaría de más. Ok. Bueno, muchas gracias, profe. A nosotros se nos dificulta un poquito ir, entonces, ¿cree que alguna duda se la podamos mandar por mensaje en Teams? Sí. Ok, muchas gracias, profe. Que tenga bonita noche.